Muy bien, creo que ya podemos empezar con el webinar. Hola a todos, muy buenos días. Estamos en condiciones de empezar este nuevo webinar de Geocom. Este webinar se denomina Integración de Phantom 4 RTK al módulo de fotogrametría de Trimble Business Center. Me acompaña Oscar Moreno. Hola, Oscar. Hola, Ariel. Oscar Moreno es ingeniero de aplicación de Geocom y la verdad es que, bueno, es el colega eh, que nos acompaña en esta ocasión, el que cuenta toda la experiencia de operación de Phantom 4, RTK, en todo lo que tiene que ver con la utilización de estos datos geoespaciales posteriormente en aplicaciones de ingeniería, entre otros ámbitos. Y también nos acompaña José Carrasco, que es especialista en GNSS y óptica. José tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la geomensura, hace harto tiempo que trabaja en esto y en el último tiempo se ha especializado harto en lo que tiene que ver con el manejo de estos datos geoespaciales para hacer representaciones eh, de forma tal de que sea conveniente poder observar este resultado. Hola, José. Hola Ariel, hola Oscar, hola a todos. Muchas Hola. gracias ahí por la presentación, amigazo. Ok. Bien, comencemos entonces. Bueno, en cuanto a, como para poder introducir a esto, el Phantom 4 RTK, la verdad es que ha sido un producto bastante interesante en lo que tiene que ver con drones. Eh, Nosotros recibimos este producto aproximadamente como a fines del 2018, un poquito antes seguramente, y la principal característica que considera es definitivamente el GNSS, ¿cierto? Anterior a esto, ya el grupo de UAS, específicamente Oscar, bueno, eh, con la ayuda de otros colegas también, ya habían indagado en lo que tiene que ver con referenciación directa. Me acuerdo haber trabajado con UX5 HP, fue uno de los primeros productos que tuvimos en este sentido, y la principal característica eh, de este tipo de operaciones, por decirlo de alguna manera, es que no se necesitan puntos de control. Eh, Ahora, eso lo veíamos seguramente hace unos 6 7 años atrás, en productos realmente grandes, ¿cierto? De una complejidad mayor. Y cuando aparece Phantom 4 RTK, la verdad es que eh, eh, se produce un salto, digamos, interesante en términos de que se simplifica mucho, mucho la técnica. ¿Bien? Muchas gracias, Ariel. Entonces, hablemos un poco de este equipo. Como tú bien dices, el Phantom 4 RTK llegó a revolucionar el mercado en su minuto, en el año 2018. En las principales características que este presenta, bueno, es un multirotor que fue desarrollado específicamente para fotogrametría, es fabricado en China por la empresa DJI, nos permite trabajar con referenciación directa mediante RTK o PPK. Este es un equipo completamente integrado, por lo tanto no podemos o no tenemos la capacidad de integrar otro tipo de cámara, pero eh, está todo listo a llegar y usarlo, ¿cierto? Su peso máximo es de 1,4 kilogramos y su límite de altitud geográfica bordea los 6.000 metros sobre el nivel medio del mar, lo cual es muy, muy bueno para un equipo tan pequeño como este. Con respecto a su autonomía, tiene una autonomía de hasta 30 minutos, su cobertura, en términos de productividad, obviamente, va a depender de la altura de vuelo en la que nosotros nos desempeñemos, pero puedes levantar fácilmente entre 30 y 50 hectáreas. Con respecto a las cámaras que yo les mencionaba integrada que posee el equipo, esta es de 20 megapíxeles. Como todo multirotor, su velocidad va a ser variable dependiendo de las características que tenga tu levantamiento en términos de altura, traslape y eh, condiciones topográficas de la zona. ¿Okay? La resistencia al viento bordea los 36 kilómetros por hora.
¿ya? Nosotros aquí quisimos incorporar también en este video, ya han pasado 2 años y medio que estamos trabajando con este equipo, las principales ventajas y principales potencialidades que ven nuestros clientes con respecto al sistema. ¿Cuáles son las que destacan principalmente? La productividad del equipo. O sea, recordemos que en comparación a la fotogrametría, perdón, a la topografía convencional, el uso del Phantom 4 RTK llegó a revolucionar el mercado en sí porque es un equipo mucho más accesible que nos permite poder levantar áreas medianas, ¿no es cierto?, 30, 40 hectáreas en un tiempo mucho más reducido. Hace un par de días estuve conversando con un cliente que aprovecho de darle un saludo a Marcelo, que me contaba que hace un par de días atrás hizo un levantamiento de 200 hectáreas con el Phantom 4 RTK, tuvo que hacer varios vuelos, pero él me contaba que haber hecho ese trabajo eh, con topografía convencional iba a tardar por lo menos 2 semanas, ¿ya? Entonces la reducción la notó notablemente al trabajar con el Phantom 4 RTK, ¿ya? Otros testimonios hablan de la gran ventaja que tiene trabajar con fotogrametría mediante el nivel de levantamiento en zonas inaccesibles. También está la componente seguridad, que es fundamental en toda labor, ¿no es cierto? Eh, Eso principalmente. Bien, perfecto. Según eso, Trimble se fijó, digamos, en este producto y lo incorporó dentro de las posibilidades que existen en el módulo de fotogrametría aérea. El módulo de fotogrametría aérea en Trimble, la verdad es que es bastante antiguo, tiene, digamos, eh, una larga historia, pero estaba orientado en los productos de Trimble, específicamente en el UX5HP. De hecho, eh, esos, esos iconos del avión los sigue conservando por una cuestión, digamos, de herencia. Eh, Al tomar el Phantom 4 de RTK, lo que se necesitaba principalmente era poder procesar la trayectoria. Por lo tanto, TBC es un software que se conoce muy bien por eso, muy bien por hacer el procesamiento GNSS de manera bastante aceptable, ¿cierto? O sea, mucho más que aceptable, de manera bastante virtuosa. Incorpora algunos algoritmos de Info. Info es una empresa alemana que se encarga de poder hacer software de fotogrametría, entonces Trimble está trabajando directamente con ellos y esos algoritmos se incorporan en el módulo de fotogrametría para poder procesar diferentes sensores. No solamente se puede procesar el Phantom 4 RTK, sino que una variedad de otros drones también puede ser procesado acá. Ahora, la principal novedad es que se procesa la trayectoria del dron a partir de una base GNSS, y eso es lo que hace que sea tan potente esto porque está todo concentrado en una misma solución. Sin mencionar todo lo que tiene que ver con la obtención de productos finales, que es el tema que va a revisar José posteriormente. Ahora, en el ámbito del procesamiento, aquí pueden ver un reporte. Esto fue, digamos, una experiencia intensiva del uso del módulo de fotogrametría aérea en TBC. Procesamos 5 vuelos de Phantom 4 RTK, completando un total de 1914 fotografías. Ahí pueden ver el reporte y pudimos obtener, digamos, una representación topográfica bastante detallada, en un caso similar a lo que contaba Oscar. O sea, acá los colegas que desarrollaron este trabajo decidieron hacerlo por partes con el Phantom 4 RTK, porque, bueno, era un producto que ya tenían, ¿cierto? Y lo importante de esto es que permite, digamos, el procesamiento en bloque. Si hubiéramos procesado todo esto por separado, seguramente las ortofotos y las nubes de puntos hubieran tenido, digamos, alguna inconsistencia, especialmente en los bordes. Entonces, aquí lo que se busca es el procesamiento en bloque y a pesar de la gran cantidad de fotografías, bueno, el módulo de fotogrametría, la verdad, se comporta eh, de manera, eh, de manera bastante buena. ¿Bien? Bueno, con respecto al flujo de trabajo,
que nosotros realizamos para realizar un levantamiento fotogramétrico, es importante que nosotros lo detallemos en dos etapas principales. Una es la etapa de adquisición de los datos, que se realiza en terreno, y otra ya es la que nosotros desarrollamos en gabinete, que tiene relación con el procesamiento fotogramétrico, que en este caso ya es utilizando el módulo de fotogrametría de Trimble Business Center. Entonces partamos desde el flujo de trabajo en terreno. Cuando nosotros vamos a realizar un levantamiento, lo primero que vamos a hacer es nuestra planificación. Para eso, en el caso del Phantom 4 RTK, nosotros tenemos la gran ventaja que posee un software bastante intuitivo y bastante amigable para el usuario. Estamos hablando en esta oportunidad de DJI GS-RTK, que viene integrado, ¿no es cierto?, en nuestra tablet y nuestro control remoto, ¿ya? Como les mencionaba, este se caracteriza por entregar al usuario un interesante abanico de opciones para planificar nuestro vuelo, ¿ya? Creo que esa es una de las grandes potencialidades que tiene el Phantom 4 RTK, desde la planificación, en donde tú vas a poder, por ejemplo, realizar una planificación mediante 2D Photogrammetry, que corresponde a un vuelo convencional. Vas a poder realizar un vuelo 3D Photogrammetry con una doble grilla cruzada, ¿verdad? Vuelos lineales, ¿ya? En donde tú vas a definir un eje y a partir de ese eje se van a determinar offset a la izquierda y hacia la derecha y vas a obtener líneas de vuelo, ¿no es cierto?, acorde a este eje que tú dibujaste. Y finalmente, el vuelo 3D Photogrammetry, que es ideal, ¿no es cierto?, para levantamiento con muchas verticalidades, donde quiero obtener una mejor reproducción. Vamos a ver en detalle esto más adelante, pero es importante que conozcamos esas principales características. Entonces, hoy en día, DJI GS-RTK, mediante su software, mediante sus diferentes y diversas estrategias de planificación, nosotros tenemos 10 opciones para poder ir definiendo y poder ir planificando, lo que va a permitir que nosotros elijamos la que más se adecue a nuestro proyecto, ¿ya? Hablemos entonces un poco más en detalle del vuelo 2D Photogrammetry. Esta es la planificación de vuelo convencional. ¿Cuáles son las principales aplicaciones a las que se atribuye este tipo de planificación? Topografía, movimiento de tierra y catástrofe. Es decir, nosotros vamos a definir una altura de vuelo, un traslape acorde a las características del levantamiento, ¿no es cierto? Y se van a generar estas líneas de vuelo que nosotros vamos viendo acá, ¿no es cierto? Corresponden a estos vuelos tradicionales, ¿ya? Donde tenemos un traslape lateral, también traslape hacia adelante, y nosotros vamos a realizar nuestro barrido fotográfico, ¿ya? La gran ventaja que tiene esto es en la productividad que nos entrega, principalmente porque vamos a obtener líneas de vuelo paralelas, ¿no es cierto?, en donde no vamos a obtener una cantidad excesiva de fotografías como sí va a ocurrir en las otras estrategias de planificación, ¿ya? Esto es ideal para terrenos planos o sinuosos, en donde no existen grandes elementos verticales, ¿ya?, para que podamos representarlo bien. Por otro lado, nosotros tenemos la estrategia de 3D Photogrammetry, que esto es conocido también como el vuelo en grilla, ¿no es cierto?, en donde nosotros vamos a dibujar nuestra área de levantamiento, que en este caso está delimitada por estos puntitos de color fucsia, en donde se va a definir nuestro polígono de vuelo, ¿ya? Entonces vamos a obtener el doble de fotografías que en el vuelo 2D Photogrammetry anterior. Es decir, si tuvimos 100 fotografías en un vuelo convencional, acá vamos a tener 200, ¿ya? El doble de información, el doble de datos, perdón, lo que en definitiva se va a plasmar en un procesamiento más extenso, pero las principales ventajas de estas son, ¿no es cierto?, que va a obtener una mejor reconstrucción de los elementos verticales que quieres levantar, ¿ya? Como podemos ver aquí en este caso. Las principales aplicaciones, como les mencioné anteriormente, la construcción y el urbanismo, principalmente por las características verticales que tienen estas, ¿ya? Otra opción, como les mencioné también en un comienzo, corresponde a los vuelos lineales, en donde el software a nosotros nos permite poder ir digitalizando o importando un KML, ¿ya?, en donde a partir del eje que tú definas, se va a generar líneas de vuelo con un offset hacia la derecha y un offset hacia la izquierda, es decir, nos va a permitir ir realizando un levantamiento lineal. Las principales aplicaciones son en vialidad, obras hidráulicas y eléctricas, ¿ya? En donde, en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo acá es ejecutar un vuelo mediante corredor, ¿ya? Y finalmente tenemos la cuarta opción, que son las principales que nosotros utilizamos o que realizan también nuestros clientes, que es el 3D Photogrammetry multiorientado. Recordemos que en un comienzo yo les hablaba del 3D Photogrammetry, y yo les explicaba un ejemplo que si tú levantas un área con el 2D Photogrammetry,
de 100 fotografías, con el 3D Photogrammetry vuelo brillado y vas a tener 200, con esta vas a tener el quíntuple, por lo tanto, lo que vas a hacer es definir tu polígono de vuelo y vas a complementarlo con levantamientos oblicuos, ¿ya? Apuntando hacia el área de interés. Es decir, vas a tener un vuelo ortográfico más 4 rutas de vuelo oblicuas, apuntando hacia la zona, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener mucha precaución y, en definitiva, utilizarlo cuando corresponde, ¿ya? Si nos encontramos con un área con muchas verticalidades, como puede ser un rasgo minero, se justifica para obtener una mejor reconstrucción, ¿no es cierto?, de las verticalidades de nuestro rasgo, ¿ya? Obviamente los tiempos de procesamiento van a ser más extensos, ¿sí? Entonces, la principal aplicación que nosotros atribuimos al trabajar con 3D Photogrammetry multiorientado, con este tipo de planificación de vuelo mediante 5 bloques de bloques de levantamiento, ¿no es cierto?, es para el modelamiento preciso de estructuras 3D. ¿Okay? Luego de eso, entonces, pasamos a la operación de vuelo, ¿ya? Es importante que nosotros cumplamos en esta etapa 5 puntos principales. Primero, solicitar los permisos necesarios para ejecutar el levantamiento que vamos a realizar, ya sea al propietario del lugar o mediante un permiso en específico a la DGAC. Segundo, evaluar el área de interés y realizar los ajustes finales de planificación. Eso es fundamental. Nosotros nos hemos dado cuenta de que un gran porcentaje de éxito de nuestros productos finales depende de una buena planificación, ¿ya? Es decir, el equipo puede ser muy automatizado, pero es fundamental que nosotros planifiquemos bien para que obtengamos un muy buen producto y que sea acorde a los estándares de precisión que nosotros esperamos, ¿ya? Como mencionó Ariel en un comienzo, aquí nosotros estamos trabajando con un equipo con referenciación directa, ¿ya? Por lo tanto, para que nosotros lo procesemos mediante PPK o RTK, tengamos las coordenadas precisas de la pose de la cámara, vamos a requerir de una estación base GNSS. Esta estación base GNSS debe estar instalada en un punto con coordenadas conocidas, ¿ya? También puede ser una estación de referencia activa GNSS, no hay ningún problema con eso, ¿ya? Una vez que nosotros instalamos nuestra estación base previa a volar, ya podemos ejecutar nuestro levantamiento realizando antes, ¿no es cierto?, nuestros cheques para asegurar que todo esté en condiciones para volar de forma segura. Esto también es una de las cosas, una de las grandes potencialidades que tiene el Phantom 4 RTK, que es lo amigable y lo intuitivo, que son los checklists o los chequeos previos al vuelo, ¿ya? Como les mencionaba, es un equipo integrado, por lo tanto, no tienes que colocar la cámara, solamente tienes que desplegar los seguros que posee, el del gimbal, el del movimiento de la cámara, ¿no es cierto? Como también vas a tener que colocar solamente las hélices, ¿ya? Luego de eso, un equipo que está listo para volar, ¿ya? Consideramos que la etapa de vuelo considera el despegue, ¿ya?, mediante el ascenso, el levantamiento crucero, ¿no es cierto?, a una velocidad establecida dependiendo de las características del levantamiento que tú definiste. Luego viene el descenso y el aterrizaje, donde se van a almacenar, ¿no es cierto?, cada una de las fotografías. Entonces, hablemos un poco más en detalle de la referenciación directa, lo que yo les comentaba en un comienzo. Con respecto al Phantom 4 RTK, nosotros podemos trabajarlo con PPK o RTK, ¿ya? Esta es una pregunta que es bastante frecuente por parte de los clientes, en donde no entienden la diferencia entre trabajar con RTK o PPK, ¿ya? Recordemos que mediante ambos casos nosotros vamos a obtener las coordenadas precisas de cada una de las fotografías, lo que se conoce como pose de la cámara, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de PPK, estamos hablando de un método de medición cinemático en postproceso, en donde nosotros tenemos nuestra estación base que va a estar almacenando datos cuando nosotros estemos volando. Por otro lado, tenemos el método RTK, que es un método de medición cinemático en tiempo real, en donde nosotros, conforme realicemos el levantamiento, vamos a tener nuestra estación base, que va a entregarnos, ¿no es cierto?, las correcciones diferenciales in situ por medio de nuestro control remoto. Por lo tanto, ahí es fundamental que nosotros tengamos una muy buena telemetría. Y esa es la principal desventaja que tiene el trabajar mediante RTK, como con el Phantom 4 RTK, en donde la comunicación radial a veces tiende a ser un poco más inestable, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con referenciación directa, ya sea RTK o PPK, ¿será necesario utilizar puntos de control terrestre? En la práctica no, ¿ya? Porque nosotros estamos obteniendo una pose de la cámara precisa, ¿ya? Ahora, siempre nosotros recomendamos por un autochequeo, para una validación de nuestros productos, ¿no es cierto?, que siempre se utilicen puntos de chequeo o checkpoint, en definitiva, para que nosotros conozcamos
cuál fue la precisión real de nuestro levantamiento. ¿Ok? Oscar, disculpa, Sí, déjame agregar ahí algo. sí, Lo que tú dijiste, bueno, fue un súper buen resumen, y también hay un desconocimiento en cuanto a la precisión de ambos métodos. Yo creo que diferenciar PPK de RTK en cuanto a precisión es un poquito, digamos, equivocado, porque los dos métodos entregan básicamente las mismas precisiones y bueno, de eso vas a hablar extendidamente en un par de diapos, ¿cierto? Ahora, el tema pasa finalmente eh, por la... eh, determinación de el producto final, ¿cierto? Nosotros hemos puesto, digamos, durante mucho tiempo el PPK como un método que es bastante confiable desde la perspectiva de que registra observaciones en el dron, por lo tanto no hay que estar preocupado de que las correcciones le puedan llegar al aparato, ¿cierto? Por otro lado, el RTK en alguna medida proporciona una determinación instantánea en cada una de las fotografías, ¿cierto? Pero, como lo decía anteriormente, hay que estar preocupado del envío de las correcciones. Ahora, cualquier método que se utilice garantiza precisiones del orden de centímetros, ¿cierto? Y bueno, lógicamente permite a través de los algoritmos que ofrece la fotogrametría, ¿cierto? Poder determinar representaciones muy detalladas de la superficie terrestre, ¿cierto? Pero digamos que los métodos básicamente ofrecen lo mismo en términos de precisión. exactamente. Entonces, hablemos un poco más en detalle sobre el método PPK. Este diagrama lo representa bastante bien, ¿ya? Bueno, la principal característica, como ya mencionamos en un comienzo, es al trabajar mediante cinemático en postproceso, nosotros nos vamos a asegurar que cada una de nuestras fotografías que van a corresponder y que nos van a permitir realizar un ajuste en bloque exitoso, vamos a asegurar que cada una de estas va a contar con su posición precisa, ¿ya? El método PPK va a ser ideal para levantamiento extenso o con baja visual directa entre la estación base y el Phantom 4 RTK, ya que no vamos a necesitar comunicación entre ambos, ¿ya? Obviamente, al igual que en PPK y en RTK, nosotros vamos a requerir de una estación base, la cual debe estar instalada en un punto con coordenadas conocidas, ¿ya? Esta estación base, cuando trabajamos con PPK, va a estar almacenando datos con una tasa de registro de 1 segundo mientras nosotros estamos volando, ¿ya? Complementario a esto, a la estación base GNSS, vamos a tener nuestro Phantom 4 RTK, que va a estar almacenando datos, ¿ya? Y va a actuar como nuestro móvil para que en postproceso nosotros realicemos en TBC la obtención de la trayectoria de vuelo, ¿ya? Y la posterior coordenadas precisas de cada una de las fotografías. Entonces, en el caso del PPK, nos vamos a requerir comunicación directa entre la base y el dron, ¿ya? Para obtener las coordenadas precisas. En el caso del RTK es diferente, ¿ya? En este caso nosotros debemos tener una comunicación radial constante entre el control remoto y el Phantom 4 RTK. ¿Por qué aquí yo menciono el control remoto y no menciono la estación base? ¿Por qué? Porque las correcciones diferenciales eh, se transmiten mediante la telemetría del control remoto, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que exista una correcta comunicación entre el control y el dron, ¿ya? Eso es lo que a nosotros, esa es la principal limitante que tiene el Phantom 4 RTK cuando trabajamos mediante esta modalidad, y esto nos va a permitir o nos va a limitar la extensión de nuestro levantamiento, ya que debemos siempre tener una correcta estabilidad en la comunicación mediante la telemetría, ¿ya? Entonces, en el caso del RTK también vamos a requerir de una estación base, que también debe estar almacenando con coordenadas conocidas, va a estar en un punto instalado en un punto con coordenadas conocidas, ¿no es cierto? Y nos va a transmitir las correcciones diferenciales al control remoto, ¿ya? Mediante Entry, como lo hace el R12i o las estaciones de referencia Trimble, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que tiene el trabajar mediante RTK? Es que como las correcciones diferenciales se realizan en tiempo real, al momento de aterrizar, nosotros vamos a obtener las coordenadas precisas ya en el EXIF de las fotografías. ¿Okay? Entonces aquí les muestro un vuelo comparativo que nosotros hicimos para chequear las variaciones entre el método PPK y RTK.
Para eso realizamos un levantamiento fotogramétrico en un sector de Santiago, en donde utilizamos como base GNSS la que está instalada en Geocom, la que lleva por nombre SNTI, que está a 4,7 kilómetros de la zona de interés. Aquí podemos ir viendo entonces qué fue lo que realizamos. La planificación de vuelo se activó mediante Entrip, ¿no es cierto?, vinculándonos a la red GNSS de Geocom, ¿ya? Realizamos el vuelo fotogramétrico y realizamos la comparativa entre ambos medios, ¿ya? Utilizando, obviamente, la misma base y las mismas coordenadas de inicio, ¿okay?, de SNTI para realizar el anclaje absoluto, lo que nos entregó los siguientes resultados, ¿ya? Por un lado, entonces, cuando trabajamos con PPK, nosotros vamos a obtener una trayectoria de vuelo procesada, que en este caso, como podemos visualizar aquí, es mediante TDC, ¿sí? Por otro lado, cuando realizamos el levantamiento con RTK, ¿no es cierto?, vamos a obtener las coordenadas precisas en el éxito de la fotografía, lo que en definitiva se va a plasmar en la siguiente imagen. Tenemos por un lado RTK, coordenadas precisas in situ. Por otro lado, cuando realizamos el procesamiento de la trayectoria, vamos a obtener nuestro archivo, ¿no es cierto?, con el respectivo ID y las coordenadas precisas. Entonces, esto era súper interesante para nosotros poder determinar cuál es la diferencia que existe entre el PPK y el RTK. Entonces, como mencionaba Ariel en un comienzo, ambas técnicas, la precisión es muy similar. Ahí la principal diferencia que vamos a obtener, o la limitante, es que nosotros, mediante RTK, debemos asegurar que tengamos una correcta comunicación radial en todo momento. Y esa es una gran ventaja que tiene el PPK, porque no tiene ese inconveniente, es decir, puedes volar sin ningún problema, obviamente manteniendo un límite entre la distancia existente entre la base y el levantamiento, que ahí Ariel lo va a explicar con mayor detalle más adelante, ¿sí? Entonces, con respecto a las diferencias en la posición de la fotografía, mediante PPK y RTK, fue considerando como patrón las coordenadas obtenidas como RTK. Y nos encontramos con diferencias en este de 2 centímetros, en el norte 1 centímetro, y en vertical menos de 1 centímetro. Obviamente esto ya es considerando todo lo que son los offsets de la cámara, ¿sí?, del Phantom 4 RTK, que en este caso equivale a 19 centímetros, el offset de desplazamiento. Oscar, Sí. mira, bueno, yo sé que Felipe puso que hiciéramos las respuestas a las preguntas al final, ¿cierto? Pero me parece que hay algunas cosas que podemos precisar. Por ejemplo, claro, Daniel pregunta si fueron dos vuelos diferentes, y es el mismo vuelo, ¿cierto? El mismo vuelo que determina las posiciones mediante RTK, recibiendo las correcciones de una estación de referencia, que es parte de la red GNSS de Geocom, y en paralelo está registrando un archivo de observaciones brutas, o sea, un RAINEX, ¿cierto? Y ese RAINEX posteriormente se procesa con la misma base. Por lo tanto, la comparación es a través de las técnicas, ¿cierto? Una posición obtenida mediante el PPK y otra posición obtenida mediante el RTK. Ahora, es súper importante también incorporar el concepto de marcador de evento, ¿cierto? Mediante el marcador de evento, cuando la cámara hace la captura de una fotografía, se supone que tiene que tener la posición de el GNSS en ese momento, ¿cierto? Entonces, estamos comparando dos elementos que son exactamente iguales, pero obtenidos a través de diferentes técnicas. Exactamente. Entonces, luego de eso, que nosotros ya obtuvimos ya ejecutamos nuestro levantamiento, ya sea mediante RTK o PPK, ¿no es cierto?, pasamos a la siguiente etapa, que tiene relación con el flujo de trabajo en oficina. Como yo les mencionaba, en definitiva tenemos una etapa de adquisición de los datos y otra etapa de el trabajo de nuestros y el procesamiento de esto, ¿no es cierto? En este caso, en el flujo de trabajo en oficina lo vamos a enfocar en el Trimble Business Center, ¿ya?, en el módulo fotogrametría. Como les comentaba Ariel, este módulo nosotros llevamos muchos años trabajando con el módulo de fotogrametría de TBC, en donde las principales ventajas que siempre nos destacaban los clientes era lo intuitivo que es, ¿ya? En definitiva, tú cargas tus datos y vas realizando el procesamiento apretando botones. Entonces, y definiendo obviamente algunos
algunos parámetros en específico, lo cual facilita bastante cuando nosotros queremos obtener un producto inmediato, aumentando la productividad de nuestros flujos. Con respecto al Trimble Business Center, podemos destacar que es un potente software del área geoespacial de Trimble, en donde nosotros nos va a permitir intervenir datos topográficos, geodésicos, fotogramétricos y de escaneo, ¿ya? En el caso del TBC, módulo fotogrametría, nos va a permitir a nosotros procesar vuelos capturados con referenciación directa e indirecta. Aquí es importante destacar la diferencia entre cada uno de estos. Recordemos que cuando trabajamos con referenciación directa, nos vamos a necesitar puntos de control terrestre porque estamos obteniendo la pose de la cámara precisa. Y cuando trabajamos con referenciación indirecta, vamos a necesitar de puntos de control terrestre, ¿ya? Para poder realizar el anclaje absoluto de nuestro levantamiento, ¿ya? Entonces, en el caso del módulo de fotogrametría, si ustedes se dan cuenta, es bastante intuitivo. Yo lo quise mostrar acá abajo para que lo vieran con mayor detalle. En definitiva, tú vas realizando las siguientes etapas. Primero, vas a definir el sistema de coordenadas, que eso lo voy a explicar en detalle Ariel más adelante. Luego, vamos a realizar la importación de los datos del dron, ¿no es cierto? En este caso, el módulo de fotogrametría siempre a uno le exige que realicemos la importación o tengamos todos nuestros elementos, las fotos, los archivos móviles, ¿no es cierto? El archivo de la base, todo en una misma carpeta, ¿ya? Para realizar y generar un JQL que nos va a permitir a nosotros poder realizar el procesamiento de la línea base posterior, ¿ya? Tenemos una opción de combinar misiones de vuelo, es decir, tú puedes realizar vuelos por separado, ¿sí? Ir cargándolo y después puedes combinarlos para obtener un solo producto, ¿sí? Luego pasamos a la siguiente etapa, que es el procesamiento de la línea base, ¿sí? Que lo va a explicar también Ariel más adelante. Y por último, para ya realizar el procedimiento de aerotriangulación o extracción de puntos de paso o puntos de amarre para luego obtener nuestros productos finales. Todo esto lo vamos a ver en detalle más adelante, por lo tanto, quería mostrarles aquí cada una de las ventanitas para que se den cuenta lo amigable que es el software para trabajar, ¿ya? El módulo de fotogrametría, como les comentábamos anteriormente, nosotros lo utilizamos para el UX5, para el UX5HP. Desde la versión 5.3 a nosotros nos va a permitir ahora integrar, ¿no es cierto?, el procesamiento de los datos de JI. Bien, perfecto. En cuanto a los sistemas de coordenadas, esto es un tema, digamos, bastante recurrente en preguntas, ¿cierto? En algunas consultas que nos hacen a través de las capacitaciones. Y acá hay que mencionar que, bueno, TBC hoy en día se ha constituido como una especie de suite, ¿cierto? De procesamiento de diferentes sensores o diferentes instrumentos de observación geodésica, ¿cierto? Estamos pensando, bueno, principalmente en GNSS, producto de que, bueno, hay una herencia de Trimble, ¿cierto? De software más antiguo, TGO, Trimble Total Control, ¿cierto? Que solamente, o que en gran medida procesaban GNSS, ¿cierto? Eso se trasladaba posteriormente a TBC, y eso, digamos, permanece intacto hoy en día, de hecho, mejorado a partir de la versión 4. TBC mejora considerablemente el motor de procesamiento de GNSS. Ahora, GNSS o la observación satelital ofrece, digamos, algunas problemáticas de carácter de conexión con los sistemas físicos. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen que se está indicando, aparece una coordenada global expresada a través de sus coordenadas geodésicas, ¿cierto? Y la cual va a tener su correspondiente posición en coordenadas de cuadrícula. Las coordenadas de cuadrícula en TBC son coordenadas proyectadas. También están las coordenadas locales que provienen de una transformación de datos. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un proyecto configurado en UTM 19 Sur, SIRGAS como sistema de referencia y EGM 2008, ¿cierto? Como modelo geoidal, así como también podríamos tener UTM 19 Sur, PESA 56 y EGM 08, pero van a cambiar las coordenadas de cuadrícula porque se están representando en un sistema de referencia o en un datum, en este caso un datum horizontal completamente diferente al que se tiene para el procesamiento de los datos de GNSS, ¿cierto? Digamos que el datum geocéntrico, en este caso SIRGAS,
debería ser el elemento principal y desde donde nosotros deberíamos anclar todas las observaciones que nosotros realizamos. Hay otro ejemplo al costado derecho, como pueden ver, tiene la misma proyección cartográfica, pero está en base a SAT69 y otro modelo geoidal que se llama Eigen 6C4, entonces pueden ver que la posición va a cambiar. Por lo tanto, esto tiene que ser, digamos, la base para el procesamiento, porque en cualquier momento ustedes podrían cambiar la referencia del levantamiento que están haciendo. ¿Ya? Había una pregunta orientada hacia los puntos de control, ¿cierto? En los puntos de control, habitualmente cuando se trabajaba con la técnica de la referencia indirecta, los puntos de control eran los que dotaban de la referencia digamos, a la aerotriangulación. Hoy en día, la aerotriangulación, digamos, gana la posición a través de un procesamiento directo de líneas base o de una trayectoria. Por lo tanto, hay que tener mucha claridad con respecto a la configuración del sistema de representación de coordenadas planas que ustedes necesitan para un proyecto, ¿ya? Bueno, acá hay algo, digamos, un poco más completo de lo que había mostrado anteriormente. TBC cuenta, bueno, como ya lo había explicado, con tres tipos de coordenadas: coordenadas globales, que son cirgas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Coordenadas locales, responden a un datum local, y coordenadas de cuadrícula, que corresponden a una proyección cartográfica. Ahora, ¿qué es lo que hace TBC? TBC va a tomar estas coordenadas globales, ojalá determinadas directamente con GNSS. Esas coordenadas globales las va a representar o las va a mostrar en base a sus coordenadas geodésicas, ¿cierto? Latitud, longitud y altura elipsoidal, como puede verse ahí. Esas coordenadas geodésicas tienen digamos, conversión directa, sin pérdida de precisión ni nada por el estilo, ¿cierto? Es una conversión que es biunívoca, ¿cierto? Esas coordenadas geodésicas se convierten en coordenadas geocéntricas. ¿Para qué? Para que se aplique alguna transformación de datum, ¿ya? Las transformaciones de datum que están dispuestas en el Coordinate System Manager del TBC son del orden de, por ejemplo, de aplicar traslaciones, se conoce como la transformación de Molodensky, o definitivamente una transformación de similaridad en donde hay 7 parámetros, ¿cierto? Por lo menos en Chile contamos con transformaciones de 3 parámetros, entonces esas transformaciones de 3 parámetros ofrecen, ofrecen las traslaciones para que esas coordenadas globales puedan transformarse en coordenadas locales y posteriormente puedan representarse nuevamente en coordenadas geodésicas, ¿cierto? Entonces pueden ver ahí latitud, longitud y altura elipsoidal, pero en un datum local, asociado a un elipsoide de referencia que no tiene nada que ver con el elipsoide que utiliza Sirgas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí aparece otro problema, que es el de la altura elipsoidal en el datum local, ¿cierto? Luego, se toman esas coordenadas locales, ¿cierto? La latitud y la longitud, hablemos de coordenadas horizontales, ¿cierto? Son coordenadas horizontales, pero bueno, digamos, curvilíneas en este caso, latitud y longitud, y se aplica alguna conversión según una proyección. Esa transformación o conversión también es biunívoca, o sea, puedo llevar de latitud y longitud a norte y este en UTM, así como viceversa, o podría aplicar un PTL, por ejemplo, o podría aplicar otro tipo de proyecciones, no sé, Mercator, por ejemplo, o una transformación, o una proyección de Lambert, o lo que sea. Pero la base está expresada a través del manejo de las coordenadas globales y de las coordenadas locales. Ahora, alguien podría decir, bueno, no tengo transformación de datum. La transformación de datum es nula, pero TBC igual actúa de la misma manera, porque van a ver que las coordenadas globales y las coordenadas locales son iguales cuando la transformación de datum es nula. ¿Bien? Y en el caso de la altura, vamos a tener la altura elipsoidal, y esa altura elipsoidal se toma directamente desde las coordenadas globales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el modelo geoidal que se está aplicando, EGM 2008, EGM 96, EIGEN 6C4, etcétera, utiliza como grilla
las coordenadas horizontales del sistema global. O sea, no puede hacer el cálculo bajo PESA 56 porque tendría una diferencia de 300 metros, ¿cierto? Por lo tanto, no estaría computando la ondulación geoidal en el punto que corresponde. Por lo tanto, hace la interpolación en base a las coordenadas horizontales del sistema global, eso lo pasa por el modelo geoidal y calcula la altura física, y con eso, mediante esa altura física que, bueno, denominamos altura a nivel medio del mar, por ejemplo, completa este trío de coordenadas que se muestran en las coordenadas de cuadrícula. Esto, cuando procesan, ¿cierto?, una trayectoria de Phantom 4 y cuando hacen la aerotriangulación y cuando obtienen los productos finales, la referencia va a estar dada en base a través de las coordenadas de cuadrícula. Pero en todo ese proceso, TBC está constantemente haciendo toda esta transformación que ustedes pueden ver detallada en esta lámina, ¿ya? Ahora, según las coordenadas topográficas, porque hay que distinguir ese procedimiento que yo ejemplifiqué recién, en base a una transformación de datum, ¿cierto? En base a lo que se conoce como dos sistemas de referencia geodésica. La diferencia es que uno es geocéntrico y el otro es topocéntrico, ¿cierto? Uno es global y el otro es local. Ahora, muchos colegas trabajan en coordenadas topográficas, por ejemplo, la minería, típico que se habla de coordenadas mina, por ejemplo. Entonces hay que buscar una transformación que sea más localizada, que no es definitivamente una transformación de similaridad, ¿cierto? Una transformación de Helmert, sino que es una transformación de 4 parámetros que transforma posiciones 2D en otras posiciones 2D, ¿cierto? Dos coordenadas, digamos, dos sistemas de coordenadas planas. Entonces, ¿qué es lo que hace TBC acá? Cuenta con las coordenadas globales, ¿cierto? Sirgas, esas coordenadas globales las convierte mediante una proyección transversal de Mercator que es instantánea. Ojo con esto no es UTM, sino que es una Mercator transversal instantánea con una latitud de origen definida, ¿cierto? Ese sistema o esta conversión auxiliar da la cabida para que esas coordenadas globales tengan una representación plana y posteriormente se aplique una calibración o una transformación de 4 parámetros a través de una calibración horizontal, ¿ya? Para llevarlos al sistema al sistema topográfico. Esto habitualmente en algunas obras los colegas mantienen, digamos, una base de datos de archivos DC, ¿cierto? DC es una nomenclatura que se ocupa dentro de los productos de Trimble para poder compartir calibraciones horizontales y calibraciones verticales. También se pueden compartir transformaciones de datum, entre otras cosas, ¿ya? En la altura, ¿cómo lo hace? La altura la hace pasar por el modelo geoidal, esto es opcional, ¿cierto? Por lo tanto, esta altura de carácter matemático, como la altura elipsoidal, la convierte en una altura física o altura a nivel medio del mar, y posteriormente la hace pasar por la calibración para llevarla al sistema topográfico. Si no se cuenta con un modelo geoidal o si no se quiere pasar por el modelo geoidal, simplemente la conversión es desde las alturas elipsoidales hacia las alturas del sistema topográfico, ¿ya? En cuanto al procesamiento de las líneas base, acá siempre ha existido, digamos, también un montón de dudas, un montón de consultas asociadas como a la longitud de la línea base que se podría observar o que se podría procesar a través de la trayectoria del dron. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este caso? Tomamos diferentes estaciones de referencia dispuestas en la zona central, ¿cierto? O por lo menos en parte de la región metropolitana y la región y la quinta región, ¿cierto? Y procesamos trayectorias desde las diferentes referencias o desde las diferentes posiciones que plantean estas estaciones de referencia, ¿ya? Ahora, la pregunta que nos hicimos acá, ¿qué tan precisa es esta determinación? Bien, ahí está el ejemplo, es un vuelo, ese vuelo, Oscar, se llama 3D, ¿verdad? Es una planificación 3D.
Exacto, en definitiva lo que explicaba en un comienzo que era el vuelo grillado. O sea, hicimos un levantamiento en esa oportunidad de un bloque de la zona de interés que vemos ahí y se realizó el levantamiento 2 veces con las orientaciones eh, cruzadas. Perfecto, perfecto. Ahora, bueno, eso, como lo explicaba Oscar en un comienzo, es parte de una planificación de vuelo especial que está orientada al ámbito urbano, ¿ya? Ahora, como pueden darse cuenta, están las trayectorias ahí y hay 16 trayectorias producto de la interacción de estas diferentes estaciones de referencia, ¿ya? Ocupamos las estaciones que ustedes pueden ver acá. Muchas de estas estaciones son del Centro Sismológico, hay otras estaciones que son de nosotros. Y acá pueden ver el proyecto, perdón, el informe, el reporte de procesamiento. Entonces, por ejemplo, cuando procesamos desde SNTI, teniendo una línea base aproximadamente de 4.3 kilómetros, se obtienen 2004 soluciones fijas dentro de las cuales todas están dentro de una precisión de 0 a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, esos reportes los obtuvimos con todas las referencias. Santiago, 100% de soluciones fijas entre 0 y 5 centímetros. CHDA, que está al sur de Santiago, 1485 soluciones fijas y 519 flotantes, pero de las cuales todas están por bajo de 15 centímetros de precisión, mientras que, por ejemplo, Navi, que es Navidad, está a 120 kilómetros, se obtienen 555 soluciones fijas y 1449 soluciones flotantes, pero todas por debajo de una precisión de 15 centímetros. ¿Ya? Eso lo ordenamos en la siguiente tabla y pueden ver que hasta 50 kilómetros aproximadamente, esto digamos no es una regla, pero hasta 50 kilómetros, un poquito menos seguramente, todas las estaciones proveían de soluciones fijas, ¿ya? 2004 soluciones fijas, de las cuales, por ejemplo, hay 2 estaciones, Valle Nevado y Portillo, que son las que peores resultados obtuvieron, pero aquí ocurre una cuestión interesante porque Valle Nevado y Portillo son las estaciones que están más altas, ¿ya? Por lo tanto, el procesamiento GNSS se ve un poquito afectado producto de estos grandes desniveles, ¿ya? Si ven, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, Rocas de Santo Domingo, RCSD, tiene una línea base de 91 kilómetros y aún así obtuvo 2004 soluciones fijas, dentro de las cuales un 91.7% está dentro de los 15 centímetros, ¿cierto? Por otro lado, un 8.3% está dentro de los 30 centímetros. Por lo tanto, podríamos dar fe de que el uso de las estaciones de referencia, por lo menos del centro sismológico, es bastante interesante. Aquí hay que sacar, digamos, de este análisis a DGF1. Lamentablemente esa es una estación que tiene algunos problemas en la observación. Hablando, digamos, con los colegas del centro sismológico, ellos me dicen que, claro, al lado de la antena GNSS hay otras antenas de comunicación, entonces es una estación que tienen ahí para hacer algunas pruebas que no se recomienda, digamos, que no se recomienda su uso. Entonces, plasmando un poco lo que vimos anteriormente, en definitiva, el flujo que nosotros debemos continuar para realizar la obtención de nuestros productos fotogramétricos, en primer lugar está la definición de nuestro sistema de coordenadas, ¿cierto? Luego de eso, en este caso, si estamos trabajando con un dron de JI, vamos a realizar la importación de nuestros datos de forma automatizada en el TBC, ¿ya? Vamos a realizar el procesamiento de nuestra trayectoria, ¿sí? Para luego pasar a la siguiente etapa que tiene relación con la aerotriangulación. ¿Ya? En el procedimiento de aerotriangulación lo que va a hacer nuestro software fotogramétrico en definitiva va a ir buscando puntos en común entre imágenes capturadas de forma consecutiva, tanto hacia adelante como hacia los lados, para que de esta forma, mediante estos puntos de paso o puntos de amarre, nosotros obtengamos, ¿no es cierto?, nuestra nube de puntos dispersa, que va a ser fundamental y que vamos a utilizar como base para la obtención de nuestros futuros proyectos, o sea, de nuestros futuros productos que vamos a obtener, ¿ya? Entonces, en definitiva,
cuando nosotros estamos acá en el módulo de fotogrametría y llegamos a la parte del ajuste de las estaciones de foto, vamos a encontrarnos con esta ventanita que en definitiva nos va a pedir que definamos, en primer lugar, nuestro ajuste relativo. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, en el procedimiento de aerotriangulación, lo que va a hacer nuestro software es buscar puntos de paso, puntos de amarre para realizar nuestro ajuste de nuestro bloque de fotografía, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con una trayectoria de vuelo, ¿no es cierto? Ya sea un vector RTK o PPK, lo que va a hacer en este caso el software automáticamente va a realizar el ajuste absoluto, en donde no vamos a necesitar de puntos de control terrestre para realizar el anclaje absoluto, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiésemos complementar nuestro levantamiento con puntos de control terrestre, por ejemplo, hacer una técnica mixta, no tenemos ningún problema, lo podemos hacer en TBC, ¿ya? Eso también es súper amigable en el caso del Trimble Business Center, la interfaz que tiene para medir puntos de control terrestre, ¿ya? En donde se Oscar, realiza, sí. disculpa, para agregar algo. Preguntaban acerca de los puntos de chequeo y los puntos de control, ¿cierto? Es un buen momento como para hablar de aquello. ¿Por qué? Porque Oscar acaba de explicar de manera muy completa lo que tiene que ver con la determinación, o sea, con el uso de las posiciones que se determinan mediante el procesamiento de las líneas base, ¿cierto? En la aerotriangulación. Lo que hace el software posteriormente con esa posición obtiene la orientación de la fotografía. A eso se le llama aerotriangulación, como ya había comentado. Ahora, el uso de puntos de control se entiende que es para dotar de referencia a la aerotriangulación y posteriormente que todos los productos fotogramétricos aparezcan con esa misma referencia, ¿cierto? Eso es un punto de control. Un punto de chequeo está asociado a poder determinar la precisión que se obtiene a partir del producto final, ¿cierto? Pero entendiendo que se ha utilizado referenciación directa, o sea, el punto de chequeo nunca entra en contacto con la aerotriangulación. Hay otra técnica que explicaba bien Oscar, que es una técnica mixta, que en realidad en realidad es asegurarse por todos lados, porque es procesar el dron, procesar las trayectorias, ¿cierto? Hacer la aerotriangulación y más encima anclarlo con puntos de control terrestre. Eso, en términos de ajuste, es ofrecer una tensión máxima, ¿cierto? Entonces, todos los elementos tienen que estar, digamos, muy bien afiatados para que logre hacer un ajuste conveniente, ¿ya? No digo que sea más complicado, sino que estoy diciendo de que todo tiene que bailar, digamos, al mismo compás, ¿ya? Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta etapa del ajuste de las estaciones de foto, en definitiva, realizamos el procedimiento de aerotriangulación, vamos a obtener nuestro informe de procesamiento donde vamos a ver qué tal estuvo nuestro levantamiento. Fue lo que tú mostraste en un comienzo también, cuando mostraste el informe de TBC, el informe que te entrega. Entonces, aquí es importante destacar también lo siguiente. Como tú bien dices, cuando nosotros en el caso del Trimble Business Center, nosotros vamos a tener la opción de poder procesar equipos con referenciación directa o con referenciación indirecta. Eso es fundamental, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro producto, ya realizamos la importación de nuestros datos, ya hicimos todas las etapas que explicamos anteriormente, también tenemos la alternativa de trabajar con UAS Master. ¿Qué es lo que es UAS Master? Este es un software fotogramétrico que fue desarrollado por Info, el cual tiene la característica de permitir el procesamiento de datos capturados con cualquier drone, ¿ya? Entonces, en definitiva, cuando uno adquiere la licencia de TBC Photogrammetry, complementaria a esta, vas a obtener una licencia de UAS Master. Es decir, en el caso del Trimble Business Center, módulo de fotogrametría, como tú puedes procesar datos de DJI, de los UAS Trimble, SenseFlight, ¿no es cierto? Solamente vas a trabajar con esos equipos, ¿ya? Si tú quisieses procesar otro tipo de dron, ¿ya? Un dron desarrollado por terceros, ¿no es cierto? Ahí tendrías que procesarlo en el UAS Master, ¿ya? El UAS Master, como les mencionaba, también permite el procesamiento de UAS con referenciación directa e indirecta, ¿ya? Entonces, como notábamos acá, en esta opción, tú puedes definir, por ejemplo, un sistema de coordenadas, realizar el procesamiento de la trayectoria y luego ir o migrar tu trabajo al UAS Master, ¿ya? Hay muchos clientes también que nos dicen, mira, en realidad yo tengo un conocimiento avanzado de fotogrametría, por lo tanto yo quiero intervenir más en mi procesamiento.
En ese caso, la opción es trabajar con UAS Master. ¿Por qué? En el caso de TBC, como yo les mencionaba en el comienzo, tiene etapas muy bien establecidas, por lo tanto, en definitiva, la intervención del usuario va a ser mínima en comparación al UAS Master, ¿ya? Si tú quieres definir algunos parámetros en específico, ahí obviamente la recomendación es trabajar de lleno con el UAS Master. Es decir, a modo de conclusión, cuando nosotros adquirimos el módulo de fotogrametría de TBC, vamos a tener dos software fotogrametría. El módulo fotogrametría directamente en TBC y el UAS Master, ¿ya? Ambos en una misma licencia, ¿ya? Hoy en día el UAS Master está trabajando con la versión 11.0, ¿ya? Entonces, aquí podemos ir viendo la interfaz y cuáles son todas las ediciones del proyecto y todas las características que vas a ir definiendo tú de forma manual, ¿ya? Una vez que nosotros ya realizamos el procedimiento de retrangulación, entonces, asumiendo que estamos trabajando todo desde el TBC módulo fotogrametría, ¿cierto? Vamos a pasar a la generación de nuestros productos finales, o también conocido como entregables, ¿ya? En donde vamos a definir, o vamos a obtener en primer lugar, una nube de puntos, ¿ya? Como ya lo hemos visto a lo largo de todos los webinars que hemos hecho en el último tiempo, una nube de puntos es un conjunto de posiciones en un sistema de coordenadas tridimensional, ¿ya? En donde nosotros nos va a permitir representar la superficie externa de un objeto. Aquí podemos ver un levantamiento que hicimos en conjunto con mi compañero Hernán, donde hicimos un levantamiento en esta minera, en donde realizamos 2 vuelos con el Phantom 4 RTK, realizamos el procedimiento de combinación y obtuvimos aquí la nube de puntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros ya queremos generar nuestros productos, tenemos la opción de, primero, seleccionar el bloque que nosotros queremos generar, que queremos utilizar o con el cual nosotros queremos trabajar para obtener la nube de puntos. Podemos definir el formato de archivo, en este caso lo trabajamos en LAS. Vas a definir un nombre de salida y también vas a establecer el nivel de densificación, ¿ya? Entendiendo esta directamente con el nivel de representatividad o de detalle que nosotros queremos obtener, ¿ya? Podemos trabajar con una densidad alta, media o baja. Esta densidad va a depender del tamaño de píxel, ¿ya? Generalmente cuando trabajas con una densidad baja va a obtener el tamaño de píxel por 10, en la densidad media por 3 y en la densidad alta por 1. Es decir, si dejas una densificación alta, va a obtener un muy buen nivel de detalle, ¿ok? Además tienes la opción de poder definir algún límite. Esta quizás es una pregunta también que nos hacen comúnmente los clientes, en donde nos dicen, mira, en realidad yo realicé un levantamiento extenso, pero quiero ir exportando mis productos en diferentes zonas de interés. Claro, no tienes ningún problema, tú vas definiendo un límite en TBC y vas a ir realizando la exportación de estos productos a partir del límite que tú generaste, ¿ok? Luego de eso, también tienes la opción de generar un DCM o un DTM, ¿ya? Los cuales son modelos digitales. Recordemos que estas son imágenes raster, en la que cada píxel va a obtener información de la elevación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un DCM, estamos hablando de una reconstrucción o una imagen raster en la cual vamos a considerar todos los elementos de la superficie, ya sea estructura, tendido eléctrico, árboles, etcétera, ¿ya? Y por otro lado, el DTM, que está asociado al modelo digital de terreno, va a considerar el suelo desnudo. Es decir, antes de poder generar nuestro DCM, o sea, nuestro DTM, ¿no es cierto?, debemos realizar un filtrado de la nube de puntos para extraer todo lo ajeno al suelo, ¿ya? Entonces, al igual que, como expliqué anteriormente, en el caso de la nube de puntos, vamos a definir nuestro bloque que nosotros queremos reconstruir o generar nuestro DTM o DCM. Podemos definir un límite, vamos a definir también la resolución alta, media o baja, ¿ya? Vamos a definir también el formato de archivo, en este caso formato TIFF, un nombre de salida, y además te da la opción de que si tú quieres, por ejemplo, hacer un procesamiento en lote para obtener el DCM y a partir de eso la nube de puntos, puedes hacerlo. Es decir, puedes obtener en esta opción los dos productos, ¿ya? Entonces aquí siempre es importante definir si vamos a obtener un DTM o un DCM a partir del filtrado, si realizamos o no de la nube de puntos, ¿ya? En ese caso también el TBC tienes la opción de realizar un filtrado o la extracción de los puntos del terreno y que es bastante amigable. En definitiva, tú apretas un clic y el software va a realizar el filtrado de los elementos que son considerados como terreno, ¿sí? Y finalmente tenemos la construcción de la ortofoto o el ortomosaico, en donde vamos también a definir nuestro bloque de emisión,
podemos definir un límite y luego vamos a trabajar con la resolución. Podemos trabajar con la resolución por defecto, alta, media o baja, o nosotros mismos ir definiendo a qué resolución queremos sacar, ¿ya? También tenemos la opción aquí de trabajar con un tipo de compresión JPG, ¿ya? Para poder disminuir un poco el gran peso que tienen las ortofotos cuando se trabajan con un TIFF, ¿ya? Esto también es una ventaja, una novedad que tiene el TBC módulo Photogrammetry, que en un comienzo no la tenía, es que permite hacer que el fondo, ¿no es cierto?, sea transparente. Esto es muy ideal cuando realizamos levantamientos muy extensos en donde vamos a procesar por diferentes bloques, ¿no es cierto?, en donde al momento de cargar las ortofotos nos encontramos que teníamos estos bordes negros. Con esto se soluciona, ¿ya? El archivo de salida, vamos a definir un nombre, ¿sí? Y también aquí, si queremos ahorrarnos los pasos anteriores y hacer todo con un solo clic, ¿no es cierto?, podemos definir acá que genere la nube de puntos o el DC. ¿Ya? Recordemos que la ortofoto es una fotografía de imagen compuesta por múltiples fotografías, la cual está libre de errores y distorsiones, y la que nos va a permitir a nosotros poder realizar mediciones planas, ¿ya? Otro punto también súper importante que tiene el módulo de fotogrametría de TBC, que no lo mencioné en un comienzo, que es el botoncito UVAs avanzados, ¿ya? El botoncito UVAs avanzados, de repente cuando el tiempo apremia y queremos aumentar la productividad de nuestros flujos, tenemos la opción de trabajar con este comando, en donde en definitiva es un procesamiento en lote, en donde tú vas a definir el ajuste, ¿sí? Puedes definir inmediatamente la generación del DCM, del DTM, ¿ya? A partir de eso, también exportar en paralelo, ¿no es cierto?, la nube de puntos, la ortofoto o el modelo digital de superficie o de terreno. Por lo tanto, todo puedes ir obteniendo o desarrollar todo el flujo completo con un solo clic. Entonces, es un comando también bien interesante que nos entrega Trimble Business Center. ¿Okay? Hacemos entonces a la determinación por pares epipolares. Bien, lo que muestra Oscar es un enfoque tradicional que, bueno, que se ve en la industria de forma extendida, ¿cierto? Y una de las cuestiones diferentes que ofrece el TBC es la determinación de puntos a través de pares bipolares, ¿ya? Bueno, acá pueden ver en la imagen, hay un profesor de la Universidad de Bonn que se llama Cyril Stagnis. Él tiene un canal de YouTube, lo pueden ver ahí, y explica de manera excelente lo que es la geometría epipolar, ¿ya? Ahora, yo no pretendo hacer la misma explicación, ¿cierto? Pero sí les podría decir que una vez que se hace la aerotriangulación, que es cuando se obtiene la posición, la pose de la cámara, la pose de todas las cámaras, ¿cierto? Ya se tiene la posición verdadera en el espacio, junto con la orientación que tuvo la fotografía en el momento que se capturó. En ese momento, ya cuando nosotros, por ejemplo, pinchamos en un punto de la fotografía, perfectamente podríamos hacer la intersección de esos haces en el espacio. Entonces, eso es la determinación de puntos por pares epipolares. Y en realidad no son pares, pueden ser tríos, pueden ser cuartetos, la cantidad de fotos en la que esté disponible el dato. Bien, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, acá lo hice con elementos fotoidentificables, o sea, debe ser con elementos fotoidentificables, entonces pinché un punto de chequeo. Como pueden ver, solamente pincho en una foto ese punto de chequeo y el software se encarga de encontrarlo en las otras fotos. Esta es una técnica súper interesante porque también se aplica, por ejemplo, en productos como el MX7. Ahí se puede ver finalmente la intersección de esos haces en el espacio. Ahí, si no me equivoco, hay 5 fotografías que contribuyeron en la determinación de ese punto. 6, creo. Bueno, 5 o 6, ¿cierto? Por lo tanto, ese punto no requiere de, por ejemplo, una reconstrucción densa, sino que ustedes pueden hacer la aerotriangulación y posteriormente pinchar diferentes puntos a través de esta técnica, ¿cierto? Y finalmente obtener sus coordenadas tridimensionales con alta precisión, ¿ya? Esto también se puede hacer con estaciones totales, por ejemplo, desde el punto de vista de estaciones totales que cuenten con la tecnología Trimble Vision, y así como productos como el MX7, como el MX9, es exactamente la misma técnica. Bien,
¿Qué tan preciso es esto? Y en alguna medida esto responde lo de la precisión, ¿cierto? Entonces acá tenemos una aerotriangulación de 220 fotos con una altura de vuelo de 80 metros, un GSD de 2 centímetros, ¿cierto? Se produce un píxel de 2 centímetros y hay 20 puntos de chequeo. Ojo con eso, porque son puntos que no intervienen en la aerotriangulación. Estos mismos puntos se determinan a través de los pares epipolares, ¿cierto? Que son todos los que pueden ver ahí, y se comparan con sus coordenadas verdaderas, ¿cierto? Eso da como resultado una diferencia promedio de 6 centímetros. O sea, prácticamente estábamos hablando de 3 píxeles. ¿Ya? Seguramente lo podría haber mejorado porque en realidad no fue muy fina mi determinación a partir de la primera fotografía. ¿Ya? Pero bueno, digamos, con práctica es posible que eso se mejore. Esto yo lo hice, digamos, de manera rápida, pero de todas maneras los resultados son completamente consecuentes con las precisiones que se obtienen en este sentido. ¿Ya? Em, ok, y finalmente, ya habiendo explicado cómo funciona el módulo de fotogrametría de TBC, habiendo pasado por el tema del procesamiento, los algoritmos de aerotriangulación, reconstrucción densa, etcétera, nuestro colega José, que es experto en lo que tiene que ver con drafting en TBC, eh, preparó una serie de aplicaciones, ¿cierto? O sea, en alguna medida, nosotros con Oscar nos dedicamos a lo que tiene que ver con el procesamiento de las líneas base, todo el trabajo del terreno, ¿cierto? Y se lo llevábamos a nuestro jefe para que pudiera obtener los productos finales. José. Bueno, nuevamente, hola a todos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, impecable. Ya, ok. Bueno, tal cual como dice Ariel, o sea, el tema, ya capturamos información, tenemos precisión, tenemos una cantidad de datos que necesitamos darle sentido. Y acá es donde entran las herramientas de drafting de TBC, por el manejo de 9 puntos. Bueno, en TBC hoy en día podemos manejar 9 puntos de escáner, ¿cierto? Y también en el caso de la parte fotogramétrica, aquí nos vamos a enfocar necesariamente a qué es lo que podemos representar con nuestros datos fotogramétricos. Vamos a mostrar 4 ejemplos. Dentro de los 4 ejemplos tenemos necesariamente temas de movimiento de tierra, eh, tenemos un ejemplo de loteo, un ejemplo de camino, ¿cierto? De diseño, en este caso, o control topográfico de carretera, y otro en el área urbana, es decir, perfectamente nosotros podemos aplicar fotogrametría en distintos escenarios y poder sacar, obviamente, los productos que necesitamos presentar a nuestros clientes, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente. Entonces, acá tenemos un ejemplo de loteo que es bastante interesante. Acá es un levantamiento fotogramétrico que se hizo en Pulpaico, ¿cierto? Acá hay un ejemplo en el cual podemos ver eh, un plano de loteo que pudimos diseñar directamente con TDC, prácticamente haciendo todo lo que en algún momento podrían haber pensado con otros software CAD, ¿cierto? De manera automatizada nosotros podemos sacar, si ustedes se fijan en la parte derecha, podemos sacar estos listados o estas tablas de superficie del terreno, obviamente previo al diseño, ¿cierto? Que también, obviamente, TBC tiene algunas herramientas que nos permiten trabajar este tipo de información, ¿ya? Para que nos pueda también incluso ir haciendo subdivisiones que sean automatizadas y que vayan con los criterios que nosotros necesitamos, por ejemplo, de superficie, ¿ya? Entonces, es bien potente esta parte, el tema de que nosotros seamos capaces de crear estos puntos de intersección entre cada uno de los lotes
y posteriormente etiquetarlo y sacarlo en un listado de coordenadas en donde la intervención nuestra sea la mínima, ¿ya? Típico que nosotros nos podemos equivocar en digitar alguna coordenada, ¿cierto? Acá esto se ve totalmente solucionado. Si se fijan en la parte inferior, tengo las coordenadas de la base, ¿ya? Porque aquí nosotros lo que hicimos fue cargar, en cierto modo, un job ¿cómo se llama? De un levantamiento GNSS que también hicimos en el sector. Esta es una mezcla entre GNSS y levantamiento fotogramétrico que utilizamos también incluso para poder hacer parte de la superficie, ¿ya? José, El disculpa, levantamiento, dígame. José, disculpa, esos lotes que se ven ahí fueron diseñados a partir de la ortofoto y del apoyo GNSS que hubo en terreno, ¿cierto? Exacto. No es que ya haya estado diseñado en CAD y que tú lo pusiste encima, sino que lo diseñaste tú mismo en el propio TBC. Claro, o sea, tenemos herramientas CAD que nos permiten ir tirando líneas, ¿cierto? Y a partir de ese diseño previo que nosotros podamos hacer, podemos después posteriormente crear los lotes, ya incluso con herramientas que están disponibles a partir de los TMLS, ¿cierto? De Rockpile, que en este caso son macros que están diseñadas por algunos especialistas, ¿cierto? Y que nosotros podemos descargar desde internet e instalar prácticamente en nuestro TBC y aplicarlas para poder hacer este tipo de trabajo. Nos ayuda a poder cuantificar rápidamente y no estar muchas veces que estemos generando estos lotes y tengamos que estar moviendo muchas veces algunos vértices o algunos puntos para poder calzar una superficie. Acá lo podemos hacer más rápido y una vez que más o menos ya lo tengamos listo, ¿cierto? Podemos prácticamente empezar a ver toda la parte que tiene que ver necesariamente con la parte de etiquetar cosas, ¿ya? Que muchas veces uno se demora mucho en ese tipo de trabajo. Acá el etiquetado de cada uno de los lotes es prácticamente instantáneo. Lo único que tiene que tener previamente configurado son los estilos de texto, ¿cierto? Uno debe configurar, al igual que como lo hacen en CAD, ¿cierto? Configurar los dimensions, ¿cierto? Que involucran tanto a las tablas como a otro tipo de acotado que uno puede hacer en TBC. En cierto modo, son solamente herramientas CAD, ¿ya? Y lo otro que esto que vemos acá nosotros es como prácticamente trabajar en un layout, ¿ya? Se genera esto especies de viewport, ¿cierto? Que si nosotros exportamos esto a un CAD, se va a ver de esta manera, ¿ya? Se va a ver con un layout, ¿cierto? Y en el model vamos a tener todo lo que tiene que ver prácticamente con el dibujo. Y la ortofoto obviamente la podemos cargar en este fondo. Pues la gracia de TDC que podemos trabajar con todos estos elementos en un puro trabajo, ¿ya? Esa es la parte interesante, la tabla que ustedes ven abajo, que muestra, no sé si tú, Oscar, puedes hacerle un zoom a la imagen con el botón derecho, contra el botón derecho. Espérate, Ahí dice acercar, espérate. acercar. Déjame ver lo que no alcanzo. La quinta opción. Sí, es que no Ahí. alcanzo a ver el... Entonces ahí tú le no. puedes eco. Entonces, si se fijan, ese cuadro de coordenadas que hay abajo, yo no lo dibujé, lo configuré. ¿Ya? Uno lo configura en la herramienta de TDC y como el levantamiento que hicimos nosotros en GNSS viene con el job y aparte viene la base, en este caso el CNTI, lo único que hago es seleccionar el punto y aplicar este formato de tabla que lo podemos configurar también, ¿ya? Entonces se inserta y prácticamente está como un elemento de dibujo dentro de TBC, ¿ya? Y después nosotros lo aplicamos como una especie de viewport en la lámina, ¿ya? Es bastante sencillo, lo único que tiene que hacer uno es prácticamente trabajar la forma o sea, en cierto modo ensayar, trabajar mucho en TBC, se van a dar cuenta que es bastante amigable, es muy parecido a trabajar en CAD, incluso tenemos una barra de comando, que ahí les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan, en este caso, imaginarse cómo funciona este tema.
Podemos ir a la siguiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de corredor, ¿cierto? De drafting, ¿ya? En el cual estamos cargando una nube de puntos que en algún momento levantaron nuestros colegas acá de UAS. No sé si fue Oscar o fue Hernán, ¿cierto? Que fueron a hacer este levantamiento. Un levantamiento de un cliente. No, este Claro. fue de un cliente. ¿Sí? Fue, Sí. sí, el Alberto Bon. La cuestión es que, bueno, esta nube de puntos nosotros la podemos modelar, obviamente, previo a alguna clasificación del terreno, crear curvas de nivel, limitarlas, ¿cierto? Y una vez hecho eso, nosotros podemos crear un alineamiento. Este alineamiento puede ser de proyecto o nosotros podemos realizar un diseño que no necesariamente es tan básico. Obviamente TBC no es un software de diseño porque no mantiene criterios de diseño para corredores, pero si nosotros tenemos los criterios establecidos, perfectamente lo podemos hacer. Podemos hacer nuestro alineamiento horizontal, alineamiento vertical, crear las curvas verticales, ya sean curvas circulares verticales, curvas, en este caso, eh, curvas circulares, o sea, curvas verticales eh, parabólicas, ¿cierto? Simétricas, asimétricas, ¿ya? Ahí estoy mostrando cómo hacer un cuadro automatizado de las curvas, crear una grilla rápidamente, sin ningún otro tipo de aplicación, configurarla, incluso uno las puede dejar configuradas en uno de los estilos de plantilla que pueda tener TBC. Entonces, la forma de trabajarlo mientras uno haga una configuración inicial, esta se puede guardar para cualquier tipo de trabajo que nosotros realicemos, ¿ya? Ahí estamos ingresando el perfil tipo. Estos perfiles tipos se pueden exportar y después se pueden aplicar a distintos otros trazados. Si es que tenemos perfiles tipos que son estándares, ¿cierto? Se pueden aplicar sin ningún problema a otro tipo de proyecto. Lo único que vamos a ir cambiando es el trazado, ¿ya? Estos trazados pueden venir de un LAN XML, pueden venir de un DXF en 3D, ¿cierto? O pueden, nosotros podemos cargar los vértices, ¿cierto? Y hacer el diseño. Ahí también podemos hacer cálculo de movimiento de tierra, ¿cierto? Las posibilidades son gigantescas. En la parte de drafting podemos sacar planos automatizados, ya sea de perfiles transversales, planta y perfil longitudinal, a la escala que nosotros estimemos conveniente con cierta configuración. Tenemos consejos TBC aplicados a este tema que lo tenemos en nuestra página y si se fijan, el resultado para un control topográfico es de acuerdo a lo que nosotros podemos esperar. ¿Ya? Podemos ir a la siguiente nomás. El cálculo de volumen, este es un ejemplo también, este es el mismo levantamiento que vimos anteriormente del loteo, lo único que en otro sector y hay un tema de acopio de ripio. ¿Ya? Acá también utilizamos herramientas de drafting y de corredor y también aplicado algunas herramientas que tienen que ver con el diseño de plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá nosotros? Con esta nube de puntos, prácticamente creamos nuestra superficie. Una vez creada nuestra superficie, podemos hacer un diseño de una plataforma a una cota, ¿cómo se llama? Que nosotros diseñemos, ¿cierto? También pueden ser líneas que sean verticales, ¿cierto? O sea, o inclinadas, no necesariamente tiene que ser un plano horizontal, y estas se derraman en la superficie original. También podemos movernos rápidamente con estos dibujos, ¿cierto? Para irlo acomodando dentro de nuestra superficie y encontrar nuestro mejor diseño, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que hicimos? Lo mismo, una herramienta de corredor en la que hicimos un alineamiento horizontal y vertical solamente para poder sacar ese perfil longitudinal que vemos en la parte inferior y posteriormente estos perfiles transversales que vemos a la derecha. ¿Ya? El tema de la cubicación, TBC tiene en la pestaña de superficie la posibilidad de pinchar uno de los elementos ahí y calcular este movimiento de tierra, sacar ese reporte que nosotros podemos ver en la parte inferior,
lo saqué en un formato HTML y posteriormente lo guardé como una imagen y esa imagen la importé a este layout o a esta hoja de TBC. Con algunas herramientas, hay una herramienta de insertar imágenes que es bastante simple, ¿ya? Así que el plano de ubicación necesariamente viene de la misma ortofoto. Estos viewports nosotros les damos rápidamente la escala. Para esto no hay que ser un gran dibujante, esto no tiene que ver con que uno sepa mucho dibujo, sino que saber configurar ciertas cosas, y eso es lo bueno, porque está aplicado para gente que no necesariamente es dibujante. Ahí bueno, lo que nosotros tenemos que ir configurando los tipos de textos, colores, porque si pongo colores negros en la ortofoto no se van a ver bien, el tema de los amarillos se ve mucho mejor, resaltan, hay que configurar el estilo de texto, ya sea, no sé, un Times New Roman, un Arial, lo que sea, pero tiene que ser un tipo de texto que resalte en el dibujo. También con las mismas herramientas de superficie podemos sacar ahí una grilla a partir de este mapa de elevaciones, porque al final se genera un mapa de diferencia, genera esta grilla de diferencia entre el terreno y el diseño, ¿ya? Cosas que podemos hacer en distintas etapas de nuestros proyectos. Podemos ir a la siguiente nomás, don Oscar. Bueno, este es un levantamiento urbano, ¿ya? Y que está enfocado necesariamente a mejoramiento de pavimentación y alcantarillado, ¿ya? Entonces, acá se hizo un levantamiento, ahí si ustedes se pueden fijar, hay puntos levantados con GNSS y apoyado también con la parte fotogramétrica, ¿ya? También con un Phantom 4. Vamos a la siguiente, don Oscar. Acá podemos ver un plano final que nos permite apreciar la planta, en este caso, del área requerida, ¿cierto? El área de estudio, y con un levantamiento también de terreno que es necesario. Lo que nosotros necesitamos representar acá es la pendiente de escurrimiento que tiene la parte de la alcantarilla, identificar ¿cómo se llama? El tipo de pavimento que hay, ¿cierto? Y que obviamente la ortofoto nos ayuda mucho si es que nosotros no pudimos hacer una clasificación en terreno. También, en este caso, por la resolución que tiene. Un plano de ubicación que perfectamente nosotros lo podemos crear directamente en TBC y vectorizar sobre la imagen que nos entrega también Trimble Connect. Entonces, las posibilidades también son inmensas. Aquí el trazado o el alineamiento, en este caso, el alineamiento vertical, sobre todo se hizo sobre la base de las cotas de fondo de las cámaras, ¿ya? Entonces, como tenemos un terreno o tenemos una superficie de terreno, en algunos sectores, también para este trabajo, no tuve mucha definición también con la parte GNSS porque me faltó levantar en algunas partes, ¿cierto? Y lo complementé con los datos del levantamiento fotogramétrico, ¿ya? Entonces, el producto que nosotros podemos generar es lo que ustedes podrían hacer con otros software, ¿cierto? CAD, que en el mercado es muy antiguo y que con TBC hoy en día también es posible realizar. Si se fijan, los dimensions que tenemos ahí o la forma de acotar están directamente configurados en la parte de borradores o drafting que tiene TBC. El formato lo podemos también diseñar directamente en TBC con incluso para el tema documental, el tipo, en el caso, el nombre de la lámina ahí que le tengo puesto plano 1 de tanto, ¿cierto? Si hubiera tenido más láminas, el software automáticamente me va poniendo los correlativos que tengan las láminas. Ahí lo mismo que vimos en la parte anterior, el cuadro de coordenadas de los puntos de apoyo que quedaron en terreno, no son digitados, sino que son generados a partir de las mismas tablas que podemos hacer con TBC. José, disculpa, que han aparecido algunas preguntas. La primera tiene que ver con las normativas del manual de carretera. Si los perfiles, la información de los perfiles puede estar de acuerdo a lo que indica el manual de carretera. Aún no. Aún no tenemos, o sea, la configuración
que nosotros podemos lograr con TDC va necesariamente de acuerdo a lo que nosotros podamos configurar en él, pero no tenemos todavía una configuración que esté acorde a la normativa que tiene el manual de carretera específicamente, ¿ya? Pero, insisto, TDC no es un software de diseño, sino que es un software de control topográfico, el cual nosotros podemos utilizar en obra para poder llevar el control prácticamente de nuestro trabajo. Y lo que nos ayuda también es que podemos trabajar con grandes volúmenes de información que con otros software no lo van a encontrar, ¿ya? Y ahí la es donde está otra, la diferencia. perdón, y la otra es las herramientas de alineamiento, perfiles, superficie, ¿son dinámicas como en Civil 3D? Sí, son dinámicas. Nosotros cambiamos cualquier elemento en el dibujo o en el diseño, ¿cierto? Y de manera dinámica se van a ver modificadas en el 3D, en la planta, en el perfil longitudinal, etc. ¿Ya? Eso se va a ver plasmado de manera automática. Eh, Mira, voy a compartir mi pantalla. Acá tengo uno de los ejemplos, ¿cierto? Que le mostraba ahí para que no vieran que era mentira. Este es un levantamiento que hicimos con Hernán en algún momento de Polpaico, ¿cierto? Son alrededor de casi 400 hectáreas más o menos deben ser, en el cual levantamos prácticamente todo el pueblo y parte de la parte agrícola, ¿cierto? En sus tierras, pues. En mis tierras, ¿cierto? Por acá vivía yo. Eh, Acá podemos ver ¿cómo se llama? Una faena de extracción de árido, ¿cierto? Y esta faena de extracción de árido, nosotros limitamos un poquito, en este caso yo limité un poquito el área de la 9 puntos para poder trabajar prácticamente sin ningún problema. Y creamos acá este ejemplo eh, de un diseño, de una plataforma. Incluso nosotros en esto podríamos hacer hasta monitoreo de volúmenes, ¿cierto? Podríamos tener un levantamiento inicial, podemos tener otro levantamiento en otra época y no necesariamente un diseño, y comparar entre superficies. Podemos comparar volúmenes, ¿cierto? E irlo incorporando dentro de estas láminas, así como un sketch de avance de movimiento de tierra que puede tener un botadero, que a lo mejor podemos tener en una mina o en estos mismos tipos de trabajos que son asociados a acopio, ¿cierto? Acá, ¿qué herramientas utilicé? Utilicé herramientas en este caso de drafting, ¿cierto? Que está aquí en borradores, donde nosotros podemos crear conjuntos de plano. Estos conjuntos de plano los podemos exportar, esta configuración la podemos exportar como una especie de template, ¿cierto? En un formato VCL. Y una vez que tenemos esos formatos VCL creados, los podemos cargar para poder hacer posteriormente cualquier trabajo. Ya dentro de ello tengo acá la edición, ¿cierto? De mi alineamiento vertical y horizontal, ¿cierto? Y que me generó este plano de manera automatizada. Y si se fijan, me lo rotó un poco el dibujo para poder acomodarlo a la lámina. ¿Qué significa esto? Si ustedes esto lo abren en AutoCAD, esto es un viewport, ¿cierto? Y que va con una UCS incorporada. Entonces, claro, en el modelo ustedes van a ver las dimensiones reales, ¿cierto? De nuestro trabajo, pero acá se va a ver automáticamente dibujado a la escala que corresponde. ¿Ya? Acá la escala que nosotros definimos para esto era escala 1:250, no le puse exageración de la vertical, y este dibujo está prácticamente automático. Si yo le pongo una exageración de la vertical de 2, ¿ya? Se va a ver, obviamente, automáticamente, como decía ahí el colega, modificado, ¿ya? Todo eso depende de lo que yo quiera representar, ¿cierto? Esto después se ve representado por hojas, ¿cierto? Que nosotros creamos la hoja, esto después se transforma en dibujo como tal. Esto es una configuración en estos momentos acá, no es un dibujo como tal. Ese dibujo
se crea cuando ya generamos la hoja. Y una vez que generamos la hoja, podemos ser capaces de plasmar todo en una pura lámina. Vamos copiando y pegando entre hojas. Aquí podemos utilizar estas herramientas que dicen copiar objetos de una hoja a otra hoja y podemos ir armando nuestra lámina de acuerdo a lo que sacamos de manera automatizada. ¿Ya? José, disculpa, para ir matizando un poco, hay una pregunta que puede contestar Oscar. La pregunta es, ¿existe el DJI GS RTK para planificar en el computador? Actualmente no, actualmente no. Solamente en el Ah, tablet. claro, o sea, en el caso de DJI, tú tienes la opción, por ejemplo, de trabajar o planificar desde el DJI Terra tu vuelo en el Phantom 4 RTK. O sea, si tú quieres, por ejemplo, poder planificar en el computador, tendrías que utilizar el DJI Terra. Pero DJI GS RTK en sí, no. Solamente está para la tablet. Ok, gracias Oscar. Bueno, acá, para que ustedes puedan ver las cosas que se pueden representar, uno puede configurar esta guitarra, se podría decir, del TBC para que nos represente distintas cosas. Como por ejemplo, diferencias. Por eso yo les comentaba que en vez de estar quizá a lo mejor comparando un diseño ya versus el terreno, podríamos estar comparando levantamiento versus levantamiento para controlar el avance de un botadero. ¿Ya? Y en este también mostrar cuáles son las diferencias que hay entre una superficie y otra. Ya aquí yo mostré las diferencias que hay entre la superficie, la diferencia de la plataforma y el terreno, pero también podría haber sido diferencia entre una superficie y otra. Este es el perfil longitudinal y acá tenemos los transversales que salen también de esta configuración. Bueno, acá tenemos la configuración de los transversales, en donde nosotros podemos indicar también escala, ¿ya? Que era lo que yo les comentaba anteriormente. Podemos escala, ¿cierto? Podemos, la exageración de la vertical también se puede plasmar acá. ¿Le puedes Podemos ver agregar pendiente? pendiente, ¿cómo pendiente? Que aparezca el dato de la pendiente entre dos puntos en el Sí, cajetín. siempre y cuando, no en el cajetín. Eso, mira, si nos vamos, lo podemos ver en el otro ejemplo. Yo acá lo que plasmé fueron prácticamente las superficies, pero Ok, no necesariamente tengo el trazado. El alineamiento lo tengo aparte, porque el alineamiento lo ocupé necesariamente como un fin para poder llegar a esta lámina. exacto, No sé si se me entiende. exactamente. No, Totalmente. lo tengo oculto. No, el alineamiento no es lo que me interesa porque el alineamiento lo ocupé solamente para sacar el perfil. Ok, ¿Ya? ok. ¿Ya? Y bueno, acá también le plasmé las diferencias que hay para la etiqueta entre superficie y diseño, ¿cierto? Y estas las podemos hacer acá en las tablas de secciones, donde nosotros podemos configurar filas, ¿cierto? Podemos crear nuevas, podemos cambiarle, ¿cierto? Podemos decir qué es lo que queremos que se vea. Acá podemos configurar, no sé, queremos ver desajustes, podemos ver diferencias o elevaciones, y una vez que configuramos ciertas cosas, podemos darle la cantidad de decimales, decir de qué superficie lo queremos, ¿ya? Y una vez que elegimos la superficie, lo añadimos, y eso es lo que se va a ver representado en estos cajetines, ¿ya? O Perfecto. en estas filas, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo. Ahora, José, discúlpame. Hay otra pregunta que quizás ahí podría complementar Oscar también, pero mira, es respecto a la diferencia con DJI Terra. Creo que queda de manifiesto que TBC plantea esta dimensión también para tratar el dato, pero si pudieran comentar diferencias entre el TBC y DJI Terra. Con respecto al TBC, bueno, como explicábamos anteriormente, TBC nos entrega la solución geoespacial completa, ¿no es cierto? Podemos llegar hasta la obtención de un producto final. En el caso del DJI Terra, aborda desde la planificación de vuelo, es decir, tú en el Terra vas a poder planificar tu vuelo fotogramétrico, definir diferentes estrategias para la adquisición de los datos y también vas a poder ver, obviamente, el procesamiento. En relación a los productos, en el caso de DJI Terra, vas a poder obtener también una superficie texturizada. Yo creo que eso es un punto que nos gusta bastante del Terra, en comparación a otros software, ¿no es cierto? Que tú vas a obtener una superficie texturizada, que es una reconstrucción más realista de lo que tú estás obteniendo.
y en términos de las verticalidades y la reconstrucción que logra es muy, muy buena, de muy buena calidad. Como ya lo tratamos en el webinar que hicimos hace un par de meses en conjunto con Hernán. En relación a la nube de puntos y a las ortofotos, manda muy similar. Perfecto. Ahora, con Terra no puedes hacer esto que está mostrando José, ¿verdad? No, no, las herramientas que tiene el Terra son herramientas básicas. Por eso te decía que en realidad TVC nos entrega como la solución geoespacial completa. En el Terra tú vas a poder realizar mediciones en específico. Cálculo de Ok, volúmenes, puntos, medición de puntos específicos en coordenadas, hasta ahí. Es un perfecto. software de procesamiento de datos fotogramétricos, principalmente. Exacto. Obtención de puntos, ortofoto, superficie texturizada. O sea, esos datos podrían ir acá a TBC posteriormente y desarrollar todo lo que está mostrando José en este momento. Exactamente. Sí. Perfecto. Acá, bueno, podemos ver el ejemplo que les comentaba anteriormente de un plano urbano, ¿cierto? Y que está necesariamente enfocado a la mejora de la calidad de vida de las personas, en cierto modo, mejoramiento de red de alcantarillado y de pavimentación, ¿ya? ¿Para qué nos ayuda también acá el levantamiento fotogramétrico? Necesariamente con clasificación de algunas cosas. A nosotros nos ayudó mucho esto para el tema de la identificación de algunas cosas, porque el levantamiento inicial, todo lo que tiene que ver con líneas duras, se hizo con GNSS a partir de nuestra base que se encuentra acá en Geocom, ¿cierto? Esto es en Peñaflor. A esa distancia nosotros pudimos hacer el levantamiento, tanto el levantamiento fotogramétrico, ¿cierto? Procesado desde la base SNTI y también el levantamiento RTK con GNSS. ¿Ya? Son como unos 40 kilómetros, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Sí, Más o menos. sí, sí. Bueno, aquí como les comentaba, cosas que se hicieron en terreno fue levantar cámaras, ¿cierto? Levantar solera, solera arriba, solera abajo, líneas de edificación, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros no podemos identificar o no somos, probablemente no vamos a ser capaces en algunos casos de poder representar. Y ahí es donde la parte fotogramétrica nos ayuda un montón, ¿ya? Como por ejemplo, seguir la línea que tienen las casas, ¿cierto? Para el tema de la línea de separación entre un sitio y otro. Obviamente toda la clasificación que nosotros podamos hacer en terreno de acuerdo a la numeración de las casas y otros elementos que son necesarios. Hacer un levantamiento, en este caso urbano, es bastante difícil, es bastante tedioso, harta clasificación que hay que hacer en terreno, encuestas, conversar con la gente, un montón de cosas que hay que hacer. Y Exacto, o sea, acá, no es tan fácil como llegar y hacer el vuelo. O sea, muchos colegas de otras ramas se imaginan que, bueno, perfecto, tengo el dron y el dron prácticamente va a hacer todo. O sea, acá también hay una mezcla virtuosa de GNSS, como tú ya lo nombraste, y también de una clasificación de campo en donde necesariamente tiene que haber una persona ahí dando vuelta. exacto, o sea, este tipo de trabajo eh, requieren de hartas cosas, porque no es solamente ir y levantar, porque prácticamente tú tienes que ir en cierto modo y conversar con la gente, conversar con cada uno de los propietarios, que a este plano, o sea, no alcancé a hacerle más cosas, pero podría haberle hecho dónde van las cámaras interiores que tienen las casas, las flechas hacia donde escurren estas aguas y cómo se vierten dentro de estas alcantarillas. Ah, ¿Ya? perfecto. Haber ido, por ejemplo, con el R12i y haber pinchado un punto dentro de la casa, dentro de la, dentro de la perdón, ayúdame con la palabra que se me fue. eh, La alcantarilla. la alcantarilla, ¿cierto? O Pinchar la cámara que tienen. Ahora la hay cámara. cámaras que las tienen dentro de la casa y no hay cómo hacerlo. Hay solamente hacer un croquis y medir con una wincha, ¿cierto? Pero Exacto. acá podemos, José, ¿sí? perdón, pero para ir matizando con otras preguntas también, Andrés Sandoval pregunta, ¿con dron se podría obtener la batimetría de una piscina con agua o sal para posteriormente con el programa obtener la ubicación de residuos con respecto a una base teórica? No, porque se supone que el agua debería ser un elemento, digamos, móvil
por lo tanto la fotogrametría no está, digamos, preparada para hacer ese ejemplo. Hay algunos casos que yo he visto donde hay aguas que son digamos, son prístinas, ¿cierto? Agua prácticamente transparente. En ese caso se podría, pero en términos generales no sería posible. Acá habría que ir con una solución de Rigel, por ejemplo, de estos sensores que realizan batimetrías a partir de un dron, pero no es precisamente una cámara fotográfica. Y también pregunta qué tal las precisiones de las alturas. Bueno, eso ya lo habíamos respondido anteriormente. Se ve un comportamiento de la fotogrametría que anda del orden de 2 a 3 píxeles, por lo tanto, si el vuelo es de 80 metros, tiene un GSD de 2 centímetros, perfectamente la precisión final podría andar del orden de 4, de 6 centímetros, ¿cierto? Exacto. Sí. Bueno, acá, en este sector, mira, necesariamente aquí yo no levanté, porque esta era una calle que tenía una especie de convexidad, ¿cierto? ¿Es convexo? Sí, no es cóncavo, es convexo. ¿Ya? Y la superficie, yo la complementé con parte del vuelo, ¿ya? Entonces lo que hice fue muestrear la nube, esa nube, porque de verdad este sector era irregular, ¿ya? Muestrear la nube, quitar, la muestré creo que como a 50 centímetros, y una vez que la muestré, la creé como puntos CAD, ¿cierto? Y esos puntos CAD los agregué a la superficie. Puesto que los puntos CAD, si tengo algún punto que me esté molestando, lo puedo eliminar y automáticamente la superficie se modifica de manera dinámica, ¿ya? Exacto, que, Así es que, es que, diferente, que es diferente de trabajar directamente con la nube de puntos. exacto, exacto. Perfecto, Entonces perfecto. ahí TBC nos entrega una serie de alternativas con las cuales nosotros podemos manejar la información. Incluso esos puntitos que yo puedo generar en CAD los puedo crear como puntos y puedo exportarlos como un CSV. Entonces Exactamente. José, ahí también ocupaste clasificación de terreno, ¿cierto? sí, sí. Perfecto. Sí, o sea, la clasificación fue simple de todas maneras, eh, más en este sector me enfoqué de manera tridimensional, no hice una clasificación de la nube como tal, porque, bueno, eh, en este tipo de trabajo, sobre todo que no tenemos mucha definición, ya, sobre todo de estas partes, ya, el software me clasifica en general casi todo como terreno. Me separa parte de lo que tiene que ver como en algunos casos como árboles, arbustos grandes, ¿cierto? Pero lo demás me lo está tirando prácticamente todo como terreno, ¿ya? Y uno debería hacer quizá en algunos casos clasificación manual, pero también depende de cómo se haya hecho el vuelo. Este es un vuelo que se hizo prácticamente con líneas de vuelo consecutivas, no como las que hicieron ustedes, que son cruzadas, ¿cierto? Estas planificaciones 3D, que quizás a lo mejor una planificación 3D se podría haber tenido una mejor definición, incluso de la construcción, ¿ya? Y quizás a lo mejor eso me hubiera provocado o me hubiera permitido a lo mejor haber hecho una mejor clasificación de la nube, pero no era no era lo que a mí me quitara el sueño en este trabajo, porque en cierto modo tenía el levantamiento de terreno, ¿ya? Si lo hubiera Exacto. requerido, lo hubiera tenido que hacer y probablemente podríamos haber sido incluso más rigurosos en el tema del levantamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué nos José, lleva? disculpa, eh, que te estoy interrumpiendo harto, pero están apareciendo ahí algunas preguntas también para ir contestando un poco. Daniel pregunta, ¿cómo se unifican dos vuelos para procesar en el módulo de fotogrametría? Es decir, se crearon dos trabajos con el dron, el Phantom 4, porque la superficie fue extensa. Acá tiene un combinar misiones de vuelo, ¿desea? Exacto. Esa es la función. Exacto, En definitiva, eso hace todo, genera un puro bloque a partir de los diferentes levantamientos que hiciste. Es súper exacto. útil. Ojo, Lo selecciona y ojo, lo combinas. ojo, tenemos algo que confesar. Yo no soy el mejor, ¿cómo se llama?, exponente del tema de la fotogrametría, pero yo logré procesar fotogrametrías sin ninguna instrucción, ni de Oscar, ni de Ariel. Me mandaron un par de datos, yo me puse a ver el flujo y fui capaz de procesar. Así Sí, que hay que tener exacto. ciertos conocimientos previos, quizá,
de todo lo que explicó Ariel inicialmente y Oscar al principio. Sistemas de referencia, ¿cierto? También haber tenido a lo mejor algo de experiencia en procesar GNSS con TBC, porque hay cosas que se repiten. Entonces ya después lo demás es cargar y dar enter. Exactamente. Ahora, es diferente de procesar los dos vuelos por separado, ¿cierto? Claro. Eso también hay que indicarlo porque al generar el ajuste en bloque hace la combinación de de todo el conjunto de fotografía, ¿ya? Claro. Bien. Mira, y finalizando para que veamos bueno, esta lámina la creé igual que la lámina que les mostré anteriormente del movimiento de tierra, en la cual tenemos acá el trazado que este es el que se mueve de manera dinámica, ¿cierto? Acá es donde nosotros damos la escala, para el tema de la planta, ¿cierto? Y el perfil longitudinal, ¿ya? Esto está a escala 1:250, en la exageración de la vertical que le puse el perfil longitudinal también es 1, pero acá yo lo que puse como rasante es la pendiente de escurrimiento que tiene el agua, se podría decir, porque se midió el fondo, en este caso, de cada una de las cámaras. Entonces, como teníamos la cámara, el top de la cámara, le restábamos la altura y teníamos prácticamente el fondo. Entonces, para que el software nos generara de manera automatizada esto, utilizamos como rasante ese punto y nos quedó el terreno en la parte superior. Y acá le pudimos etiquetar, en este caso, las pendientes, que era una de las cosas que tú preguntaste anteriormente, Ariel, ¿ya? ¿Sí? Las pendientes que tiene cada uno de los tramos, ¿cierto? Y uno crea las láminas, ¿cierto? Y esas láminas después las generamos o las consolidamos en este dibujo. Una vez consolidado en este dibujo, podemos empezar a acotar cosas, ¿cierto? Con las herramientas de drafting que tenemos acá, borradores, ¿cierto? Tenemos los estilos de dimensión para la parte de los dimensions cuando queremos acotar cosas como esta, ¿ya? Tenemos también los estilos de etiqueta que están asociados al tema de los puntos. Y esta etiqueta tiene que ver necesariamente, no sé, con que yo pueda etiquetar un vértice, ¿ya? Que vienen siendo los PR del levantamiento. La otra que tenemos es el administrador de tabla de etiqueta. Y acá es donde nosotros podemos configurar cómo van a ir dispuestas estas tablas, ¿cierto? Tenemos estilos de línea, ¿cierto? Tenemos para estilos de punto o tenemos para estilos de polígono, que esta es la que nos sirve también para poder generar las tablas en el caso de las subdivisiones, ¿ya? Entonces aquí nosotros es donde configuramos todo, lo único que tenemos que después es ir pinchando cada uno de los lotes o cada uno de los puntos y nos va a ir generando la tabla que en cierto modo es la que yo puedo mostrar acá, ¿ya? Lo único que hice fue pinchar esos dos puntos, me quedaron dibujados en la planta y después yo generé esta especie de viewport con la creación de vistas dinámicas, ¿ya? Que en cierto modo eso es lo que hace el software. Y el tema de la escala, sobre todo para esta escala este plano de ubicación, si nosotros nos vamos a las propiedades de esta vista dinámica, acá es donde nosotros manejamos el tema de la escala. Por eso no tenemos que ser grandes dibujantes. Lo único que tenemos que saber dimensionar esto. Entonces, si le pongo escala 1:7500, nuestro dibujo automáticamente se acomoda a esa escala que yo le di. Y por otro lado, en la grilla de coordenadas que nosotros también las podemos configurar, nos permiten aplicarla y se manejan de manera prácticamente automatizada, ¿ya? Ahora, Ahora, José, eso que tú estás mostrando no es solamente para el ámbito de datos de fotogrametría, sino que es en general. sí, para todo tipo de captura de información. Si ustedes se pueden fijar acá, nosotros capturamos datos con GNSS, datos con fotogrametría, donde tenemos ortofotos, ¿cierto? Y tenemos nube de puntos y podemos mezclar todas las técnicas, ¿ya? Entonces podemos perfectamente acá en TBC cargar datos de estación total, datos de GNSS, datos de fotogrametría, datos de escáner y podemos armar nuestro plano con todo eso. Y por último, acá en la planta, porque acá Por nosotros al último, igual, como si fuera poco, claro, como si fuera,
como si fuera poco. Mira, aquí están los filtros de vista, donde nosotros podemos configurar distintos tipos de filtros de vista, donde podemos encender o apagar. Entonces, cuando nosotros estamos en el plano nosotros le indicamos aquí cuál es el filtro que queremos utilizar. Entonces, no se va a ver lo mismo en el filtro de vista que vamos a utilizar para el plano general o el plano de detalle, que el que vamos a utilizar para el filtro que vamos a utilizar para el plano de ubicación, ¿ya? Y los planos de ubicación los podemos hacer o los podemos vectorizar sobre la base de... Déjame correr esta cuestión que me está molestando un poquito. Sobre la base de Trimble Connect, ¿ya? Nosotros podemos tener un ID de Trimble, ¿cierto? Y ese ID de Trimble nos va a permitir cargar estos mapas de fondo, ¿cierto? Que pueden ser Sí, mapas, en este caso como Street View, ¿cierto? son mapas de Nokia Here. Ya. Ahí tienes la vista de un mapa, digamos, cartografía temática, ¿cierto? Pero sí, también se puede cambiar a una imagen satelital, por ejemplo. sí, y podemos vectorizar sobre estos datos. O sea, la imagen satelital no nos va a entregar la información que nos está dando esto, porque nos está entregando el nombre del pasaje, ¿cierto? Y que muchas veces nosotros Exacto. tenemos el problema de, ¿cómo se llama la calle? ¿Ya? Y acá podemos cambiar este tipo de información. Entonces aquí no podemos cambiar, en este caso, de la parte de imagen o la parte de street a imagen. Y nos sirve un montón para poder apoyar nuestro dibujo. Y eso después nosotros lo podemos plasmar acá en nuestro trabajo final, se podría decir. Y esto después exportarlo o crear la hoja y exportarla en un PDF, exportarla en un CAD para la entrega final. Fantástico, don José. Ya Creo pues. que fue una jornada maratónica. Espero que haya sido útil para quienes nos aguantaron por casi 2 horas. ¿Ya? Así que, bueno, les doy las gracias a Oscar, a José, por tan completas explicaciones que hicieron. ¿Ya? Eh, no, bueno, ¿para qué vamos a dar el espacio para las preguntas? Creo que ya está todo contestado, ¿cierto? No sé si hay algo más que quieran agregar ustedes. No, por mi parte no. Bueno, igual siempre informar que ante alguna duda, consulta con respecto a UAS, mándenos un correo a uas@geocom.cl. Ahí vamos a... Sí, y en el caso de TBC, hay favor visitar nuestra página, ¿cierto?, de Geocom, donde tenemos nuestros consejos TBC, bueno, otros consejos Real World, etcétera. Pero los consejos TBC van a encontrar muchas cosas de las que yo expliqué ahora o mostré, ¿ya? El trabajar con datos de GNSS, el tema de la parte de dibujo, hay cuestiones que están asociadas a túneles, etcétera. Todo este tipo de trabajo que podemos hacer con TBC, nosotros prácticamente lo tenemos plasmado en algunos consejos que ustedes pueden utilizar. Están acompañados generalmente de un video y de un documento que les va a permitir ustedes también replicar algunas de las tareas que nosotros podemos hacer con TBC. Bien, perfecto. Bueno, habían consultas comerciales, entonces ahí yo les pido que puedan ir a ventas@geocom.cl, ¿cierto? Para que no nos compliquen con esos temas. Así que les pido encarecidamente también que puedan escribirle también a los colegas de ventas para cualquier duda que puedan tener en ese sentido. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias a todos por su participación. José, Oscar, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias también. Saludos. ¿no?